Doña Catalina Serrano, buenos días. Néstor, buenos días a ti y a todos los de la mesa. Catalina, como ustedes saben, es la esposa del exministro Andrés Felipe Arias, que se encuentra detenido en Estados Unidos. Les hemos informado esta mañana que un juez le negó nuevamente la libertad bajo fianza. Catalina, ¿qué sabe usted, qué sabe la familia, qué sabe la defensa sobre la decisión del juez de hoy? Néstor, bueno, primero es importante aclarar, ayer no hubo una decisión de fondo, ayer no se negó la libertad bajo fianza de Andrés. Ayer hubo una audiencia en donde, debido a una moción de emergencia que presentó la defensa, debido a la carta que envió el embajador Francisco Santos, se abre una nueva moción. Siempre que hay mociones de emergencia o mociones, la defensa presenta sus argumentos, la fiscalía presenta sus argumentos y el juez decide. Ayer simplemente fue la explicación de los argumentos de la defensa y de la fiscalía. El juez, lo que él decidió ayer fue reabrir el proceso de libertad bajo fianza que se nos había negado en el pasado. ¿Por qué? Porque este juez considera que hubo testigos que nosotros en su momento quisimos presentar, que no se nos permitieron presentar y que en este momento es válido hacerlo. El juez le pregunta a la fiscalía ayer, ¿usted está listo para presentar a sus testigos hoy? Y la fiscalía dice, no estoy preparado. Entonces, dado que no están las condiciones para tomar una decisión de fondo, el magistrado decide reabrir el proceso de libertad bajo fianza y ordenar a una nueva audiencia en enero, cuando las dos partes involucradas estén con todo listo. Sí. Y lo que estamos pendientes es que nos definan cuándo va a ser esa nueva audiencia. Pero, Catalina, eso que usted está diciendo es cierto, esa es una ventanita que se abre. Pero por el otro lado, para decir con rigor lo que dice el juez, comillas, tengo aquí la sentencia en mis manos, dice comillas, para nosotros el exministro Andrés Felipe Arias sigue representando un riesgo de fuga, y mucho más ahora cuando se hace inminente su extradición. El hecho de que el embajador Santos en su carta haya concluido que Arias no es una persona en riesgo de fuga, nosotros no consideramos eso, creemos que él sí lo sigue siendo. Esta parte de la sentencia del juez lo que dice es, hay riesgo de fuga, ¿no es verdad? A ver, yo lo que entiendo, Néstor, y eso es importante tenerlo claro, esas no son palabras del juez, esas son palabras de la fiscalía, que es nuestra contraparte, y quien siempre se ha basado en esos argumentos para que a nosotros nos nieguen la libertad bajo fianza. Okay. Yo inclusive en una carta que yo personalmente envié a la juez Andrea Simonson el año pasado, quien era la encargada de definir la libertad bajo fianza de Andrés, le presenté mis pasaportes, la disposición de mis hijos y mía de inclusive renunciar a nuestros pasaportes. Nosotros estamos aquí frente a un proceso, si al final del proceso, cuando en el circuito 11 nos digan que definitivamente debemos regresarnos a Colombia, lo vamos a hacer. Pero no es justo que Andrés siga manteniéndose en privado de la libertad, alejado de su familia, cuando cada vez es más evidente que lo que ha pasado con él ha sido una injusticia. Ya no solamente lo decimos nosotros, lo reconoce también el Tribunal de Máxima Autoridad en Derechos Humanos del Mundo, el Comité de Naciones Unidas. Entonces, dadas estas nuevas, pruebas y estas nuevas condiciones, nuestros abogados presentan nuevamente esa moción, la cual está pendiente de resolverse. Entonces, lo que usted me lee en comillas, yo me atrevería a decir que no son palabras del juez, sino del fiscal de Naciones Unidas. Entonces, dadas estas nuevas, pruebas y estas nuevas condiciones, nuestros abogados presentan nuevamente esa moción, la cual está pendiente de resolverse. Entonces, lo que usted me lee en comillas, yo me atrevería a decir que no son palabras del juez, sino del fiscal. Tiene razón, es la posición de la Fiscalía en este proceso. Ya voy, Jaime, en Washington, Ricardo. Doña Catalina, usted dice que están dispuestos y que ya les dijeron a los integrantes de la justicia estadounidense que entregarían incluso, si es necesario, sus pasaportes como garantía de que no habrá fuga, de que si al final la decisión es que debe ser extraditado a Colombia el exministro Andrés Felipe Arias, pues van a aceptar la decisión. La pregunta con respeto es, en este caso, ¿por qué la justicia estadounidense debería creer en sus palabras si en Colombia ya habían hecho un compromiso en su momento cuando quedó libre el doctor Arias de que no iban a salir del país o de que iban a responder ante la justicia
y finalmente no pasó, se fue a Estados Unidos y fue prófugo de la justicia colombiana durante varios meses. Cuando nosotros hicimos ese compromiso, para nosotros era clarísimo que en la defensa que nosotros hicimos en el proceso no había habido una sola prueba que demostrara que Andrés Felipe Arias era culpable. Nosotros sabíamos y confiábamos en la majestad de la Corte Suprema que absolvería a Andrés con contundencia, porque no hubo pruebas, porque la Fiscalía no pudo demostrar los cargos de Andrés Felipe Arias. Cuando 3 días antes de la elección presidencial, donde Oscar Iván Zuluaga se mostraba como ganador, filtra la noticia que la Corte iba a condenar a mi esposo cuando ni siquiera la Corte se había reunido a deliberar. Fue que nosotros salimos del país inmediatamente a buscar asilo, ayudados por el mismo gobierno americano y amparados bajo el derecho universal de buscar amparo y protección afuera. Es para el fiscal decir ahorita que salimos fugados de Colombia y que podríamos hacerlo también desde acá, y desafortunadamente es un argumento fuerte que pesa, pero cuando lo miramos desde el punto de vista nuestro, aquí no vinimos a escondernos, ni a cambiarnos los nombres, ni a pintarnos el pelo. Aquí vinimos a dar la batalla desde acá. Y a Catalina, asumir las condiciones acá. El Departamento de Justicia prácticamente desestima la carta que envía el embajador Francisco Santos y dice, mire, inclusive si el exministro Andrés Felipe Arias no representara ningún riesgo de fuga, y dice el Departamento de Justicia, no podría quedar en libertad porque ya existe una certificación de extradición que se hace cada vez inminente, es lo que dice el Departamento de Justicia. Es decir, quitando el argumento que pasa el embajador, que es un argumento simplemente de decir que para que pueda pasar tiempo con la familia, lo cual es muy válido, pero no es un argumento jurídico. ¿Ustedes cómo piensan desmontar el argumento del Departamento de Justicia cuando dices que la ley no nos permite dejarlo en libertad? Bueno, primero, el Departamento de Justicia no puede decir que es inminente estar cerca de la extradición porque aún estamos en un proceso donde en el tribunal, en el circuito 11 de Atlanta, no se ha ni siquiera fallado con relación a eso. Nosotros conocemos que en ese tribunal se ha fallado en anterioridad en 2 oportunidades con relación al desconocimiento de la existencia del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos aún posibilidad de ganar. Entonces me parece una irresponsabilidad del fiscal salir a decir que es inminente la extradición cuando todavía ni siquiera hay un fallo con relación en ese sentido en el tribunal en el que estamos en este momento. Entonces, yo sí esperaría primero que eso pasara, y si definitivamente esas son las condiciones y nos tenemos que ir, nos devolvemos. Pero ya ha habido muchos antecedentes. Catalina, ¿cuántas veces ya han tenido ustedes que pagar fianza y a cuánto asciende ese monto? Bueno, no, realmente a nosotros nunca nos ha tocado pagar un solo peso de fianza. La primera vez que Andrés quedó en libertad bajo fianza fue en el 2016, que fue cuando los abogados nuestros expusieron el tema de que el tratado entre Colombia y Estados Unidos no estaba vigente. En ese momento yo firmé un seguro que garantizaba una póliza de $1 millón y tal vez, no recuerdo si fue en ese momento o al poco tiempo, que tuvimos que conseguir amigos acá con finca raíz que respaldaran, pues digamos que aumentaran un poquito el monto del respaldo, pero no fue nada en recursos económicos. Nosotros no hemos puesto un precio para la fianza. Y solamente fueron esos 10 meses en los que Andrés estuvo en libertad bajo fianza y ya. El resto ya ha estado del... ¿Y esas pólizas las hicieron efectivas después? No, inmediatamente Andrés vuelven a detenerlo. A mí me hacen, pues a mí no, a los abogados les devuelven la póliza ya como anuladas, canceladas. Sí. Catalina, ¿en qué va el proceso de la solicitud de asilo que presentó el doctor Andrés Felipe recién llegó a los Estados Unidos? ¿Felipe quien pregunta? Sí, señora. Felipe, buenos días. Nosotros, el proceso de asilo está en este momento frenado mientras se da curso al proceso en la Corte. Y USCIS, Homeland Security, que son los departamentos que tienen esa potestad, han decidido congelarlo mientras se surte el proceso en la Corte, y es discreción de ellos, digamos, eso no es un tema, ellos no están obligados a congelar o a descongelar, simplemente por ahora lo han mantenido así mientras salimos adelante en el proceso en Corte. En este momento estamos esperando que se nos cite a una audiencia en el circuito 11, que no sabemos, esto puede tardar entre 8 meses y 1 año, nos dicen los abogados, y ayer se abrió una nueva posibilidad, que no la tenemos un tema, ellos no están obligados a congelar o a descongelar, simplemente por ahora lo han mantenido así mientras salimos adelante en el proceso en Corte. En este momento estamos esperando que se nos cite a una audiencia en el circuito 11, que no sabemos, esto puede tardar entre 8 meses y 1 año, nos dicen los abogados,
Y ayer se abrió una nueva posibilidad, que no la teníamos, que es el reabrir el proceso de la libertad bajo fianza. Bueno, obviamente... Estamos pues como en esos 3 frentes en este momento. Sí, ¿los abogados están tan optimistas como usted, doña Catalina? Yo pienso que sí, yo pienso que todos estamos optimistas, las posibilidades de ganar son grandes. En el proceso que ha sido tan lento, tan demorado, en el que nos hemos afectado tanto emocionalmente, físicamente, psicológicamente, Andrés, los niños, yo, todo que ha sido tan desgastante, pues han pasado cosas que empiezan a destapar la verdad, Néstor. Yo soy una persona de fe, yo soy una persona de Dios. Yo siempre he entendido que Dios tiene un propósito para todo esto, que a pesar de las dificultades siempre nos ha dado sustento. A mí siempre me ha mantenido firme en él, creyendo que esto va a salir bien tarde o temprano, que la luz prevalece sobre la oscuridad. Y eso es lo que se empieza a demostrar. Entonces mi esperanza, mi ilusión, mi fe, mi optimismo se basan en que poco a poco han venido esclareciéndose las cosas, no dichas por mí, dichas por personas inclusive contradictorias a nosotros, que han reconocido la injusticia que se cometió en el caso de Andrés, académicos, juristas, el mismo Comité de Naciones Unidas. Yo simplemente veo que el Departamento de Justicia acá está haciendo su trabajo, eso es lo que le toca a ellos hacer.